Se argumenta que hay violación de derechos humanos en el caso del comisario Iván Simonovic. Sin embargo, hay un sector de la población venezolana que rechaza la medida otorgada a Iván Simonovic, la medida humanitaria, y establece el mismo argumento, que también hay violación de los derechos humanos. Eso es lo que estamos conversando con el abogado, además perteneciente a la defensa del comisario Iván Simonovic, el médico abogado Igor Hernández. ¿Qué se le dice a todas aquellas personas que rechazan, por ejemplo, a los representantes de la Asociación de Víctimas del Golpe del 11 de abril, que rechaza esta medida humanitaria al comisario Iván Simonovic? ¿Qué le responden? Bueno, yo creo que todo ser humano debe entender, independientemente por lo que haya pasado, que toda persona que esté enferma necesita atención médica. Hasta el peor delincuente del mundo, si se enferma, debe ser atendido, porque cuando usted es condenado a privación de libertad, no pierde el derecho a la salud, no pierde el derecho a muchos derechos humanos que tienen todos los detenidos y todos los presos. En el caso de los presos comunes, en el caso de un preso que esté enfermo, ponte tú un paciente que tenga SIDA en estado terminal y le faltan 20 años para cumplir una condena. Lo humanitario es liberarlo y que termine de ser atendido y, si es posible, tratarlo, tratar de salvar su vida, y si no, ayudarlo a bien morir, que es un principio que tenemos los médicos también. El comisario Iván Simonovic no fue condenado jamás por violación de derechos humanos. Los delitos que le imputaron, falsos, que no se demostraron en el juicio, de que él era responsable de la masacre del 11 de abril de 2002, les recuerdo que ellos fueron condenados por 2 de los 19 fallecidos. Y el equipo de la defensa me pregunta, ¿y qué pasó con la masacre? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los guardias nacionales que estaban siendo juzgados por la esquina, los muertos de la esquina de Solís? Eso quedó allí, en lo que el Estado o el gobierno tuvo un grupo de chivos expiatorios. Allí cesaron la investigación y los juicios por el resto de los fallecidos. Y en la sentencia de la doctora Marjorie Calderón jamás fueron condenados por violación de derechos humanos. Ahora sí, en el proceso, durante este largo proceso, que el juicio, les recuerdo, duró más de 3 años en Maracay, fueron violados muchas veces sus derechos procesales, no solamente del comisario Iván Simonovic, del resto de los comisarios y de los funcionarios. ¿Cuáles son las medidas, las nuevas acciones que ustedes piensan tomar? No se van a quedar solo con la medida humanitaria. No, hemos insistido, hay que recordar que a pesar que hubo una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, todo detenido tiene derecho a ser tratado con la ley desde el momento en que fue detenido. Es decir, la retroactividad de la ley no puede ser aplicada a personas que ya estaban detenidas, y aunque las exigencias para los beneficios procesales se aumentaron, me refiero a que ahora se exige mayores años de cumplimiento de pena para gozar del beneficio de destacamento de trabajo, de libertad condicional, no es aplicable a las personas que fueron detenidas antes de la reforma. Por lo tanto, el comisario Iván Simonovic, hace tiempo, ya desde que cumplió un cuarto de la pena, le correspondía el beneficio de destacamento de trabajo. Esto es, que él tiene derecho a trabajar si consigue una oferta de trabajo, salir a trabajar y a dormir en un centro de reclusión que decida el Poder Judicial o en este caso el Tribunal de Ejecución. De recuperarse el comisario Iván Simonovic, ¿ustedes creen, aspiran que eso se pueda dar? Sí, claro que sí, porque no solamente el comisario, todavía quedan 5 funcionarios detenidos de la Policía Metropolitana, donde en el caso de Arube Pérez Salazar y en el caso de Marco Hurtado ya tienen 80% de la pena cumplida, porque ellos no fueron condenados a 30 años y no se les han otorgado estos beneficios a los cuales tienen derecho. Nosotros tenemos muchísima participación del público, doctor Hernández, y nuestro compañero Gabriel López lo comparte con todos nosotros. Efectivamente, Carolina, doctor Hernández, muchísima participación de nuestra audiencia, a quien agradecemos los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. De inmediato nosotros vamos a leer comentarios que nos escribe Freddy Omar Coronel. Dice, ¿qué opinión le merece el trato que le han dado al caso de Iván Simonovic con respecto al caso de el ex alcalde Parra de Valencia? Doctor, su respuesta. Bueno, la diferencia es absolutamente notable. Se señala al exalcalde de Valencia por ciertos actos de corrupción y él goza de libertad plena. El trato ha sido distinto. Es decir, cuando el señalado de un delito es cercano o miembro del partido de gobierno, el trato es totalmente distinto. Por allí hay otro caso, no recuerdo el nombre, de una persona
que fue señalado por el mal manejo del uso de las divisas preferenciales, de los dólares preferenciales, y fue condenado a 5 años en libertad. Doctor Hernández, más preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Por ejemplo, @Osher64, Osvaldo Herrera, dice, ¿podría explicar, doctor, por qué siempre se les prohíbe hablar a los medios de comunicación, aun cuando la Constitución lo permite? Bueno, debe ser por miedo a lo que puedan decir. No entendemos eso. Hay una anécdota en el caso del comisario Última, desde que estaba detenido el exalcalde Leopoldo López, y recuerden que el general Baduel también está en Ramo Verde. Cuando hacían misa no les permitían sentarse juntos, para que tengan una idea hasta dónde llega el control y el temor de lo que ellos puedan opinar o decir. Si es un preso normal, ¿por qué se le tiene que impedir que pueda expresarse? El comisario no está condenado a que no pueda expresarse. La libertad de expresión es un derecho fundamental, constitucional, es un derecho humano. @Iván Figuera 1 dice, ¿cómo quedan los derechos humanos de los familiares de las víctimas que fueron masacrados por órdenes de Simonovic? Bueno, yo no comparto esa opinión porque él no dio orden de atacar. Si la gente hace memoria, él en Chuao dijo que no se podía marchar al centro, que no había autorización para marchar al centro, pero eran más de 1 millón de personas. Hubo otros actores que asusaron o empujaron o estimularon a las personas a marchar hacia el centro, y recuerden que allá habían francotiradores, allá habían pistoleros armados en Puente de Algunos afectos al gobierno, y allí hubo intercambio de disparos, hubo muertos tanto de la oposición como de afectos al gobierno, y jamás el comisario dio esa orden de asesinar a nadie. @Rafobrito16 pregunta, ¿de cuánto cree usted que sea la indemnización que están esperando estas personas que la han solicitado al gobierno nacional? Suponemos se refiere al grupo de víctimas de todos los sucesos de estos días del 11 de abril. Bueno, ya tienen todo el derecho de solicitar indemnización al Estado, si creen que les corresponde. Vi a la presidenta de la Asociación de Víctimas el 11 de abril quejarse de la libertad condicional, bueno, que no es libertad, de casa por casa al comisario Simonovic, pero al mismo tiempo exigirle al presidente la indemnización económica que están esperando desde hace muchos años. De esta manera nosotros queremos finalizar esta parte de la entrevista. Se tenía estipulado, ustedes estimaban que el traslado del comisario Iván Simonovic a la clínica podía ser entre martes y miércoles. Ya llegó el miércoles. ¿Ustedes qué aspiran, qué estiman? Bueno, siempre tenemos dudas porque a menos que nos confirmen, o en este caso a Bonnie de Simonovic, que también es su abogada, y hagan todos los operativos para el traslado, hasta que no ocurra eso no lo vamos a saber. Es decir, ya está la orden emitida, estamos solamente esperando que en minutos o en horas pueda ser trasladado a la clínica. ¿Probablemente sea hoy? Probablemente sea hoy.